Muchas gracias por venir. Público, libro. Público, gracias. Sí, no, lo amarramos, pero tiene un Gracias por venir. Estaba contándoles a algunas personas aquí que llegué como a las 12:30. Dejé el coche en casa del demonio y me di cuenta que había dejado la maleta con la computadora dentro, estando aquí, y tuve que correr y uno ya no está en condiciones, entonces vengo un poco cansado. No, gracias por venir. Este libro se trata sobre los impactos, ahí lo dice el título, impactos de meteoritos, y luego dice dos nombres verdaderamente horribles y difíciles de pronunciar. Dice los impactos de meteoritos de Chicxulub a Chelyabinsk. ¿Por qué no de Pachuca a Toluca? Pues no, resulta que el problema es que esto tiene una historia. En el 15 de febrero de 2013, el 15 de febrero de 2013, estaba yo y yo creo que muchas personas en el mundo conectados a la computadora esperando ver las imágenes de un telescopio en Australia que iba a proyectar el acercamiento de un asteroide muy bien conocido. Se sabía que iba a pasar relativamente cerca, no había ningún peligro de impacto ni nada, pero un telescopio lo iba a poder captar y básicamente lo que íbamos a ver en ese telescopio es un puntito de luz moviéndose por el campo del telescopio. Nada emocionante. Si uno sabía que era, pues era un poco más emocionante porque era un acontecimiento predicho por los astrónomos usando matemáticas, las leyes de Newton, las leyes de la física. Todos estábamos esperando ese acontecimiento cuando de repente entró a robar cámara otro acontecimiento totalmente inesperado. Pausa dramática. Que fue el siguiente. El día que se esperaba el paso de este asteroide, de repente empiezan a aparecer videos en YouTube, videos de Rusia, muchísimos videos, donde se ve, tomados desde cámaras que llevan los rusos en los coches por razones complicadas, llevan cámaras, todos los coches tienen camaritas y vas filmando todo tu trayecto, por si cualquier cosa pasa, para que no digan nada, ¿no? Entonces ahí poder tener pruebas de lo que sea, porque parece que la corrupción de la policía, de la gente, de todo el mundo es tremenda. Entonces necesitas llevar cámara en tu coche por si se te lanza un tipo al cofre y luego te quieren cobrar la indemnización y cosas así. Entonces empiezan a aparecer estos videos donde se ve que el coche va por la carretera y de repente en el cielo aparece una luz que se va haciendo cada vez más brillante, que surca el cielo a gran velocidad, a lo que parece gran velocidad, digamos, mucho más rápido de lo que vemos pasar un avioncito, ¿no? Durante muchos segundos. Y así empiezan a aparecer videos desde todos los ángulos posibles de este objeto que de repente impactó los cielos cerca en la región de Siberia, cerca de la ciudad de Chelyabinsk. Ni modo, no se llamaba Toluca. ¿Por qué no se pudo haber llamado una cosa más sencilla? Bueno, la ciudad se llamaba Chelyabinsk y es una ciudad bastante grande en medio de Siberia. Por eso tenemos tantos videos. Entonces, desde luego, todo el mundo perdió interés en el asteroide conocido que iba a pasar y que se iba a ver como un puntito muy bonito que pasa por el telescopio y punto. Y nos clavamos en las imágenes estas extremadamente hermosas del objeto este que surca el cielo. Posiblemente ustedes hayan visto, ahora es más común ver objetos de estos porque hay cámaras por todos lados y cada rato sale, miren lo que pasó ayer en la noche, ¿no? Y vemos una bola de fuego que surca el cielo en una cámara web, o la vemos con nuestros propios ojos, que es más bonito, aunque es relativamente raro verlas, ¿no? Yo les puedo decir que a mi edad he visto 3 en toda mi vida, 3 bolas de fuego, estrellas fugaces millones, bolas de fuego que surcan el cielo en varios segundos he visto 3 nada más en mi ya más o menos larga vida. Entonces son acontecimientos muy extraños. Lo bonito de este impacto en Siberia es que había todos esos videos y a mí me fascinó la imagen simplemente por la hermosura del asunto, pero al día siguiente de eso apareció un artículo en un depósito en internet donde todos los físicos suben sus artículos antes de mandarlos a las grandes revistas que se tardan muchos meses en publicarlos porque los someten a un montón de pruebas de control de calidad, un proceso que se llama revisión por pares, que quiere decir que alguien que sepa lo mismo que tú lo revisa para checar que todo esté bien. Como eso tarda mucho, los físicos tienen la costumbre de poner directamente en internet sus artículos
y así todo el mundo los puede ver inmediatamente y gratis sin pagar las tremendas cuotas que cobran las revistas científicas por leer. Y al día siguiente de este acontecimiento apareció un artículo ya sobre el asunto, ¿se dan cuenta? A una velocidad asombrosa. Era de dos físicos colombianos, Jorge Zuluaga y un amigo suyo que se apellida Ferrín, pero no me acuerdo del nombre, está aquí en el libro, no me voy a poner a revisarlo porque nos tardamos mucho tiempo. Y Jorge Zuluaga y su compañero al día siguiente del acontecimiento pues ya habían hecho una cosa muy interesante, que es tomar los videos y a partir de pistas sobre el emplazamiento de estas cámaras distintas, ¿no? Había una, por ejemplo, en la que se ve la Plaza de la Revolución de Chelyabinsk, se ve, es una cámara web que está ahí, se ve una avenida que pasa por ahí, que se ve la avenida Lenin, y luego se ve un parque que hay atrás, y entonces esa era una de las cámaras donde se ve, no se ve el objeto propiamente, pero sí se ve que de repente se ilumina el cielo, se empiezan a proyectar sombras de los árboles, los edificios y los faroles, y las sombras se mueven a toda velocidad a medida que esta fuente de luz intensísima surca el cielo en ese momento. Entonces, había otras cámaras en otros lugares cercanos a Chelyabinsk, entonces si por ejemplo se ve la esquina de una calle y al fondo se ve un monumento bien conocido, pues puedes saber más o menos dónde estaba emplazada la cámara que vio ese objeto. Y Zuluaga y Ferrín, a partir de estas imágenes, empiezan a hacer conjeturas, a triangular, a hacer cosas que saben hacer muy bien los astrónomos y los astrofísicos, y de ahí publican un primer artículo en el que tratan de deducir de dónde venía este objeto. Porque digo, es muy bonito ver el objeto en el cielo, ¿no? Pero lo bonito es que se puede saber un montón de cosas acerca de él, sabiendo por dónde entró en la atmósfera. No solo los efectos que tuvo después, ¿no? Porque digamos que sí, causó quemaduras, la intensidad de la luz que al calentarse el objeto en la atmósfera causó quemaduras en algunas personas, la onda sónica, porque entra a muchas veces la velocidad del sonido, tronó un montón de cristales y tumbó techos y causó varios estragos, pero nadie murió ni nada de eso. Todo eso sí va a ser en los meses siguientes, toda esa investigación, pero a mí me sorprendió mucho la de Zuluaga y Ferrín, que al día siguiente ya tenían una estimación de la trayectoria del objeto antes de entrar en la atmósfera de la Tierra. Yo dije, no hombre, pero qué temazo para un artículo, ¿no? Pensé yo en ese momento. Y luego me acordé que faltaba no demasiado tiempo para que saliera la convocatoria del premio del Fondo de Cultura Económica, del premio Rubí Pérez Tamayo, que es un premio internacional de divulgación a libros, y dije, pues ahí tengo un tema buenísimo. Así que en los meses siguientes me dediqué a esperar asiduamente, con ansia, los artículos que fueran saliendo acerca no solo de los videos de Rusia, sino de equipos de investigación que se fueron organizando con los meses para ir no solo a ver dónde estaban exactamente las cámaras que tomaron todas las imágenes, sino además para preguntar, para hacer un mapa de los estragos, de los reportes de quejas de la gente, para ir a recoger fragmentos de este meteorito por todas partes, y así deducir un montón de cosas más sobre este objeto. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que era un temazo para un libro, y luego pensé, bueno, quizá este impacto de Chelyabinsk no dé para un libro completo, pero ¿y si lo hago de impactos en general? Finalmente, en México tenemos, hoy sabemos que tenemos los restos de un impacto mucho más famoso que el de Chelyabinsk, que además no hay quien lo pronuncie. Claro, el de aquí tampoco hay quien lo pronuncie, ¿verdad? Porque el de aquí es el impacto de Chicxulub, que como bien se sabe hoy, ¿verdad? No se sabía hace 40 años. Hoy sí sabemos que son las huellas del impacto de un meteorito mucho más grande que el que impactó ese día en 2013, en Siberia, mucho más grande y que causó una tremenda extinción que casi acaba con toda la vida en la Tierra, acabó con el 80 y tantos % de todas las especies que había en el planeta. Entonces, bueno, ahí sí dije, este sí es un tema para el libro, impactos en general. Y me puse a armar este libro que tienen ustedes ante los ojos. En el libro, al final de cuentas, acabé concentrándome mucho más en el impacto que hoy conocemos como el impacto que extinguió a los dinosaurios, aunque quisiera yo añadir dos cosas muy importantes. Una, no solo extinguió a los dinosaurios, extinguió a, como estaba diciendo hace un momento, alrededor del 80% de todas las especies de bichos
de plantas, de, que me perdone el biólogo aquí presente por decir bichos, yo sé que a ti no, de todo que había en el planeta, casi acabó con la vida. Y la segunda precisión es que no es estrictamente cierto que se extinguieron todos los dinosaurios. Por ejemplo, déjenme ver por acá, acabo de ver un dinosaurio pasar por ahí. Bueno, esto quiere decir que sí, no es verdad. Hoy todas las personas, los paleontólogos, los biólogos y todo el mundo reconoce que las aves son descendientes directos de los dinosaurios. Cuando se extinguieron todas las otras ramas de esta familia tan numerosa y tan grande y tan duradera en el tiempo, que fueron los dinosaurios, quedó un pedacito de una rama. Y esas son todas las aves de hoy. Todas las aves de hoy descienden directamente de dinosaurios y prácticamente son dinosaurios. Entonces, añadiré eso, no es cierto que se extinguieron los dinosaurios, pero hoy sí podemos decir se extinguieron todos los dinosaurios no aviares, no pájaros. En el libro no me compliqué la existencia, dije se extinguieron los dinosaurios, ¿verdad? Que no va a andar uno con asegúnes, y además así el libro es de más impacto, nunca mejor dicho. Pero bueno, hechas estas precisiones, pues sí me concentré más sobre ese impacto, y no solo sobre qué pasó, sino más bien lo que me interesa a mí como divulgador de la ciencia, que es no solo explicar cosas que sabemos, sino contar con todo detalle cómo lo sabemos, que siempre me ha parecido a mí que es lo más interesante de la ciencia. Es muy interesante saber que el universo se expande. Les aseguro que es mucho más interesante entender cómo demonios sabemos que el universo se expande. Porque además tiene un montón de detalles cuando uno empieza a fijarse en cómo sabemos las cosas. Para empezar, se da cuenta de que siempre hay una cadena de razonamientos y una cadena de observaciones empíricas que podemos hacer, y todo eso concatenado con las carreras de un montón de personas. Unas partes de esas cadenas son más seguras que otras las sabemos con gran certeza, otras son un poquito menos ciertas, tenemos más dudas, y siempre es interesante ver cómo se van concatenando las cosas para concluir que decir que el universo se expande es simplemente el rompecabezas más coherente que podemos armar con las piezas, o decir que los dinosaurios y todas las demás criaturas que se fueron al otro mundo junto con ellos a finales del periodo Cretácico se extinguieron debido a las consecuencias de un impacto. Y que no se me olvide, por favor, si no me lo recuerdan, acabar con otro pequeño asegún respecto a este asunto de que los dinosaurios se extinguieron debido a un impacto. Ahorita les voy a decir cuál. Entonces, cuando me empecé a meter en el asunto de cómo demonios sabemos esto, me encontré una historia que, además de tener todos estos vericuetos y todas estas concatenaciones de conjeturas, observaciones, deducciones de teorías, tenía además una larguísima historia. No hay resultado científico de impacto, resultado científico importante que sea inmediato y que sea producto de la inspiración divina de una persona. Eso no existe. Cuando nos pintan a los científicos famosísimos, a Einstein o a Galileo o a Kepler o a Newton, como personas que de repente tuvieron una gran intuición porque estaban sentados debajo de un manzano y les cayó una fruta en la cabeza, no se la crean, eso nunca es cierto. Y lo mismo pasa con el descubrimiento de la expansión del universo. No fue que una persona se asomó con un telescopio y dijo, relief, el universo se expande. Siempre es mucho más interesante y más complicado. Y esto es lo que me encontré. Entonces, al final el libro acaba yéndose por un montón de vericuetos y de historias muy interesantes, y voy a acabar hablando no solo de Chicxulub y Chelyabinsk, sino de un montón de impactos más. Por ejemplo, el impacto de la región de Tunguska en 1908, que es un acontecimiento muy conocido, del cual todavía no sabemos bien qué pasó. Fue de repente también en medio de Siberia, pero no en una gran ciudad, sino en medio del bosque. Hubo una explosión extrañísima, hubo unos ventarrones tremendos, huracanes, vientos incandescentes, incendios, y al final estaban los árboles todos caídos y los renos todos muertos. Fue una cosa muy rara. Todavía no sabemos exactamente qué pasó, pero también tiene que ver con esta historia. Y no solo hablo de otros impactos, sino que acabamos teniéndonos que ir por paseos muy divertidos acerca de cómo apareció la teoría de la tectónica de placas, según la cual
la corteza terrestre está hecha de retazos, no es sólida, digamos, está hecha de piezas de rompecabezas que se mueven unas respecto a otras, y en esos movimientos en los que unas se montan sobre otras, otras se rozan unas a otras, otras chocan, otras se apartan, acabamos pudiendo explicar con esa teoría absolutamente todo lo que vemos suceder en la superficie de la Tierra, desde la formación de montañas hasta el vulcanismo, pasando por los sismos, pasando por el movimiento de los continentes. Entonces, yo me la pasé muy bien en todos estos paseos por los que tuve que ir para explicar con todo detalle cómo rayos sabemos. No quisiera platicarles exactamente cómo sabemos porque quiero que lean el libro. Además quiero eso, indicarles que la historia pasa por un montón de lugares, pero pasa por un lugar muy particular que sí les voy a contar porque además también tiene cierta relación conmigo. Siempre es muy bonito cuando una persona en un libro, a mí me gusta contar las cosas desde un punto de vista personal. Creo que un libro que se lee por gusto es un libro que se narra desde un punto de vista personal y no un libro que se narra con esa voz descarnada que a veces usan los científicos en sus comunicaciones. Entonces, no quiere decir que me ponga yo ahí por egomanía ni por impudicia, sino simplemente es una técnica para proyectar una voz más cálida y que la gente quiera leer lo que uno cuenta. Entonces les estaba contando que también tiene que ver esta historia con una ciudad en Italia que se llama Gubbio. Esta ciudad de Gubbio está enclavada en los montes Apeninos, que en verano se ponen muy verdes y son muy bonitos, y la ciudad se ve muy bonita porque está en una montaña. Es una ciudad medieval. Si ustedes se pasean por Italia, o si se han paseado por Italia, o si llegan a pasearse algún día, van a ver que Italia está sembrada de ciudades medievales en la punta de un cerro. Entonces uno va en un tren, es un cerro y una ciudad medieval encima, otro cerro, otra ciudad con su castillo, ¿no? Castillo, muralla, construcciones medievales de roca caliza blanca muy bonitas. Pues Gubbio es así, Gubbio es una de estas. Y en Gubbio estaba a principios de los años 70 un geólogo, un geofísico que se sigue llamando Walter Álvarez. En aquellos tiempos era muy jovencito, ahora ya no tanto porque han pasado muchos años. Y Walter Álvarez andaba por ahí en un lugar muy particular que se encuentra a espaldas de la ciudad de Gubbio. Es una cañada. Si ustedes han ido en carretera en esos lugares donde hay muchas montañas, que va la carretera entre dos montes, hagan de cuenta que atrás de Gubbio hay una carretera exactamente de esas, una carreterita chiquitita de rural que pasa entre dos riscos, entre dos montañas y va todo el tiempo por ahí. Pero esos riscos no son riscos cualquiera ni montañas cualquiera, sino que son de esas paredes que parecen pastel 1000 hojas, que también tenemos en México, muchas en algunos lugares, posiblemente las hayan visto, no tanto aquí alrededor de la ciudad, pero más hacia la costa, digamos, habrán visto esas carreteras donde la pared de roca parece un pastel 1000 hojas de franjas así. Bueno, eso resulta que hoy sabemos que quiere decir que son lugares que alguna vez estuvieron en el fondo del mar. Y esos son depósitos del fondo del mar, que se formaron a lo largo de muchos millones de años incluso, de que se fue depositando en el fondo del mar, pues todo lo que puede caer por ahí, ¿no? Desde los cuerpos de los animalitos del plancton, de los organismos del plancton, hasta popó de pescado, ballenas, esqueletos, todo lo que se va depositando ahí, excremento de todos los bichos que viven ahí, se va depositando y conforme pasan los miles y miles de años, se va comprimiendo y se hacen estas capas que al final pueden acabar a 600 metros sobre el nivel del mar en los Apeninos en Italia, o en Tamaulipas, por ejemplo, también, no a tantos metros sobre el nivel del mar, pero por el estilo, por los movimientos justamente de estas placas tectónicas que yo les platicaba. Entonces, detrás de Gubbio hay una región así, tú vas por esa carretera y ves todo el tiempo rocas que parecen como libros vistos de lado con sus hojas como de pastel 1000 hojas, y son muy bonitos porque resulta que estos sedimentos marinos pues contienen un montón de restos de pequeños organismos marinos. Y si uno sabe reconocer estos organismos, pues puede, mirando nada más con una lupa de geólogo, de geofísico, un pedacito de estas rocas, puede saber de qué época son esas rocas a partir de los organismos que se ven ahí fosilizados por millones y millones y millones. Claro, estoy diciendo uno puede saber. No, no es cierto que uno. Yo no puedo. Estoy casi seguro que tampoco ustedes pueden.
Pero había una paleontóloga, creo que la sigue habiendo, ¿verdad? En 1962, que se llama, no quiero decir se llamaba porque no me consta, todavía andaba por ahí hace poco, que se llama Isabella Premoli Silva. Isabella Premoli Silva, vamos a decir que tiene el superpoder de ver estos bichitos marinos en una roca y decirte, ah, esta roca es del Cretácico, esta roca es del Jurásico, esta roca es del tal fecha, nada más viendo los bichitos. Y ella se había paseado por esta misma cañada detrás de Gubbio en los años 60, en 1962 concretamente, se había paseado con su lupa y con un amigo suyo, porque lo que querían hacer es recorrer toda la cañada y ponerles fechas ponerles número de página a las páginas del libro de la fosilización en toda la cañada del Botachone a partir de estos bichitos marinos que se ven ahí. Entonces les puso fecha a partir de los bichos marinos y se dio cuenta de una cosa muy peculiar, y es que al llegar a una región donde se veía la transición entre las rocas del periodo Cretácico y las rocas del periodo inmediatamente posterior, en esa época se llamaba terciario, pero ya no se llama así, se dieron cuenta de que no solo cambian de color las rocas, sino que entre una y otra capa había una capita de arcilla gris muy distinta a todo lo demás, como de 1,5 centímetros de espesor, en la que no había ni un solo fósil. Y no solo eso, sino que en las rocas del Cretácico, lástima que, bueno, ahorita les digo que lástima que me recuerdan, en las rocas del Cretácico había gran profusión de especies y de individuos y de tamaños de bichos. E inmediatamente después de la capa esta de arcilla gris sin fósiles, en el periodo posterior, los bichos marinos parecía que les había ido muy mal. Había ocurrido una catástrofe planctónica horrorosa porque había pocas especies, pocos individuos y todos pinchitos escuchilizados horribles. Entonces la Isabella Premoli dijo, ah, caray, pues aquí pasó algo muy feo y parece que muy repentino, pero como ese no era su interés, dijo, ah, qué feo, y ya se fue. Pero sí dejó registro de esa capa de arcilla. Y cuando Walter Álvarez estaba paseando por ahí, poco más de 10 años después, él iba con la intención de hacer un estudio muy bonito. No les voy a platicar, todo está en el libro, lo pueden leer ahí. ¿Qué estaba haciendo exactamente ahí Walter Álvarez? Se le había ocurrido una idea preciosa con la cual iba a demostrar que la península italiana había rotado en algún momento en el tiempo. Ven que se ve la península italiana como una bota que está a punto de darle una patada a Sicilia. Bueno, pues básicamente quería demostrar que la bota había tomado vuelo, digamos, en el pasado. A lo mejor después va a patear y vas a venir Sicilia y va a caber Sicilia para que en Xochimilco o algo así. Bueno, no, eso ya no era de la competencia de Walter Álvarez. Él quería demostrar eso, no le salió, pero básicamente se estaba paseando por la cañada tomando muestras de roca por todos lados y aprovechando que ya se sabían las fechas de cuándo eran esas rocas, gracias a Isabella Premoli Silva. Cuando al ver que no iba a poder hacer lo que él se había propuesto, se dio cuenta de otra cosa. Tampoco les voy a decir los detalles, todos están aquí. Y se interesó en la capita de arcilla esa porque él también la encontró ahí detrás de la ciudad de Gubbio. Digamos que cuando uno tiene estos estratos geológicos, básicamente ve una pared que, con los estratos que bajan para acá, ¿no? Esos se hunden bajo tierra y a lo mejor varios kilómetros para allá, esa misma pared vuelve a surgir, pero ahora inclinada para el otro lado, pero son los mismitos estratos. Es el mismo tramo de pastel que se arrugó, digamos, con el tiempo. Entonces, bueno, hay muchos lugares donde afloran esta transición entre el Cretácico y el periodo posterior. En todas puede uno encontrar la capita de arcilla. Y Luis Álvarez se interesó mucho en esta capita de arcilla porque había oído que por esa misma época, a finales del Cretácico, era cuando había ocurrido una gran extinción que se percibe en el registro fósil, donde de repente hay un montón de ciertos tipos de organismos y después ya no los hay, aunque no sé, en el registro fósil no se ve nada repentino. Entonces Walter Álvarez se dijo, ¿y no tendrá que ver esta catástrofe de los bichos planctónicos con la extinción del Cretácico? ¿Y no tendrá que ver algo esta capita de arcilla? Y entonces le platicó a su papi, y su papi era el físico Luis Álvarez. Él era físico, no geofísico como Walter. Los físicos siempre desprecian todo lo demás, entonces a Luis Álvarez la geofísica le parecía, ay, era así como coleccionar estampillas, eso no era ciencia, pues. ¿Quién sabe cómo permitió que su hijo Walter estudiara semejante estupidez?
Así somos los físicos. De hecho, Luis Álvarez era premio Nobel por un trabajo sobre partículas elementales y cosas así. Pero básicamente le platicó y entonces se interesó Luis Álvarez también y entre los dos dijeron, bueno, tenemos que saber cuánto tardó en depositarse la capa. ¿Es repentina o a lo mejor representa millones de años y estamos diciendo tonterías y no pasó nada violento aquí, nada más quedó registrado ahí una cosa? Total que se les ocurrió una idea muy bonita y es, todo el tiempo en la Tierra está cayendo, ya hablamos de estrellas fugaces y de bólidos y del meteorito de Cheliares y todo eso. Bueno, esas rocas están cayendo a la Tierra todo el tiempo. Todas las noches vemos estrellas fugaces por montones, de vez en cuando rocas más grandes, pero todo el tiempo está cayendo material del espacio a la Tierra. Y ese material del espacio, aunque es de lo mismo de lo que está formada la Tierra, tiene una gran diferencia. En la Tierra, como todo se fundió, se hizo líquido y era una bolota grandotota con mucha gravedad, las cosas más pesadas que contenían estas rocas se acabaron yendo para adentro y eso quiere decir que en la corteza quedan básicamente materiales más ligeros. Pero en las rocas del espacio no, estos materiales pesados pues están todos en pedacitos muy chiquitos que caen a la Tierra y están en grandes cantidades en el material que cae del espacio, en particular metales pesados como el iridio y el platino. Entonces Luis Álvarez dijo, pues vamos a ver cuánto iridio contiene esta capita de arcilla, porque básicamente pues si se están depositando estos estratos en el fondo del mar y está cayendo este material que tiene más iridio todo el tiempo, pues la cantidad de iridio que tiene te puede decir cuánto tiempo estuvo expuesto a esta lluvia de polvito cósmico, ¿no? Total que cuando la mandan a analizar con dos amigos suyos que eran Helen Mitchell y Frank Asaro, que trabajaban en un laboratorio de química y habían inventado un método muy sensible para detectar pequeñísimas cantidades de metales pesados en una muestra de roca, pues se llevaron la sorpresa de la vida porque ellos esperaban que hubiera la misma cantidad de iridio en la capita de arcilla, los estratos del Cretácico y los estratos del Paleógeno, ¿no? Pues cuál no sería su sorpresa cuando sale en los estudios químicos que al llegar a la capita de arcilla la concentración de iridio sale disparada hasta la estratosfera, a Chihuahua. Esta sí que no nos la esperábamos. Y bueno, primero concluyen varias cosas. Una, pues esta capa sí representa un acontecimiento repentino, pero ¿de dónde rayos pudo haber salido tanto iridio? Total que se tardaron como un año en pensar posibilidades, ¿no? Cuando uno se encuentra con un hecho insólito en la ciencia, no concluye inmediatamente que fueron los extraterrestres y que pasó, sino que trata de encontrar los mecanismos más sencillos que pueden haber llevado a que ocurra, a dejar esa huella que estamos encontrando nosotros hoy como Sherlock Holmes, digamos, para deducir qué pasó en el pasado. Siempre tratamos de buscar mecanismos los más frecuentes, los más comunes, los más sencillos, no nos brincamos hasta las hipótesis más enloquecidas, ¿no? Total que se tardaron un año en desechar varias hipótesis hasta que concluyen por fin en un artículo hermoso y legendario publicado en julio de 1980, donde dicen, bueno, en el registro fósil hemos visto que ha habido 5 grandes extinciones, la última ocurrió hace tantos millones de años, se extinguieron tales especies, bla, 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 nadie sabe por qué, eso era lo importante, nadie sabía por qué, había un montón de especulación, y dicen básicamente, bueno, nosotros ya sabemos por qué. Y platican todas estas investigaciones, bla, 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 ¿no? La capita de arcilla, el iridio, y cómo buscaron qué podría haber concentrado tanto iridio en esa capa de arcilla, hasta que dicen, solo nos queda una hipótesis que cumple con todas las posibilidades y que es razonable. Y es que hace 65 millones de años, estos son los restos de un objeto que impactó la Tierra hace 65 millones de años, un objeto tan grande que levantó tanto material que se esparció por todo el mundo y eso tiene que haber tenido consecuencias planetarias. Y es más, en el artículo ellos dicen, ahí les van las consecuencias planetarias, porque habían ya calculado también cuánto polvo tendría que haber levantado y cuál podría ser el mecanismo de extinción. Y lo que se les ocurrió en ese momento fue lo siguiente. Había simulaciones de impactos, se entendía más o menos bien cómo operaban los impactos y se sabe que un objeto levanta de roca de la Tierra en la misma cantidad en la masa que traía el objeto. Entonces se levanta una cantidad de polvo espeluznante y esa se distribuye por toda la atmósfera. Y eso al distribuirse por toda la atmósfera, pues obstruye un poquitito la luz del sol, pero suficiente poquitito para que baje la temperatura. ¿Se acuerdan algunas personas aquí
tienen suficiente edad para acordarse cuando hizo erupción el monte Pinatubo en 1982 y cómo los inviernos que siguieron, los 2 o 3 inviernos en el 83 y 84 fueron muy fríos. En esos inviernos, aquí detrás en el Ajusco nevó 2 veces por invierno, cosa que era rarísima. Si acaso nevaba una vez era mucho, hoy ya no nieva nunca en el Ajusco, por razones que conocemos, pero básicamente esas capitas de polvo bajan la temperatura en todo el mundo. Ahora imagínense un Pinatubo, pero a lo mega bestia. 10,000 pinatubos o muchísimos más pinatubos, y eso es lo que debe de haber pasado cuando impactó este asteroide. Levanta tal cantidad de polvo, se distribuye por todo el planeta, se obstruye la luz del sol, pero no solo un poquito, sino al grado de que no te podías ver la mano enfrente de las narices durante varios meses, posiblemente años. Eso, por supuesto, hace desplomarse las temperaturas, todo se congela, las plantas no pueden hacer la fotosíntesis, se mueren las plantas, se mueren los bichos que se comen a las plantas, se mueren los bichos que se comen los bichos que se comen a las plantas, se muere casi todo el mundo. Ahora lo difícil es explicar por qué sobrevivieron otros. Ese es otro problema, pero también está más o menos resuelto. El caso es que eso es lo que proponen ellos en 1980, dicen, ya sabemos por qué fue, es esto, y aquí están todas las explicaciones, con todos los cálculos, no son especulaciones, no son ocurrencias, no son ideas sacadas de la manga, eso no es lo que hacen los científicos. Lo chistoso es que nadie les hizo caso, y de eso hay varias razones. Una es que el asunto era un asunto de geofísica, básicamente, ¿no? De estratos en la Tierra, de consecuencias en el clima, bla, bla, bla. Quizá también de biología, de paleontología. Sin embargo, en el equipo, pues el único geofísico era Walter, Luis era físico, Helen y Frank eran químicos, y a los científicos si algo les saca de sus casillas es que alguien se meta en su disciplina particular. Y no es por envidiosos nada más, es por buenas razones. Las especialidades científicas son verdaderamente especialidades muy difíciles de aprender. Uno las aprende en años y años de estudio y luego años y años de experiencia. Si llega alguien que te dice, fíjate que yo no soy geofísico, pero te voy a opinar sobre lo que tú llevas 1,000 millones de años aprendiendo y estudiando y publicando, pues por supuesto que tú dices, ah, sí, cuéntame más, ¿no? Dime qué se siente ser yo, ¿no? Entonces hay buenas razones para que un científico de una disciplina desconfíe de las conclusiones de su disciplina que saca un güey de otra disciplina o una señora de otra disciplina. Hay buenas razones, aunque también a veces se les pasa la mano. Yo les podría contar historias, pero aquí hay un par de historias de esas, de cómo a veces se exagera en ese asunto. El caso es que todos dijeron, ay no, pues estos son físicos, ¿qué van a estar diciendo? Les puedo contar de una historia de un físico mexicano que cuando fue el temblor escribió un artículo que yo cuando lo leí me pareció hermosísimo, haciendo cálculos de vibraciones de una membrana y proyectándolos sobre el mapa de la Ciudad de México, viendo dónde estaba el lago, dónde estaban los sedimentos del lago, diciendo, miren, coinciden los lugares donde se cayeron más edificios con los modos normales de vibración de la membrana, bla, bla, palabrejas. A mí me pareció precioso el artículo, yo dije, wow, ¿no? Qué bonito artículo del físico metiéndose a sismólogo. Pero un día le pregunté a nuestro sismólogo de momento más famoso, que es Juan Manuel Cruz Atienza, que nos fue a dar una plática aquí Universum, que es donde yo trabajo todos los días. Y le dije, oye, ¿qué opinas del artículo de fulano y mengano en Nature cuando el sismo del 85? Y me dijo, entonces yo dije, a mí me había parecido hermoso, y eso que el autor me caía gordísimo. En fin, entonces hay buenas razones para que cuando se inmiscuye en otra disciplina, la gente desconfía. Y la otra razón era la siguiente, era un poquito difícil creerse que el destino había caído del cielo, ¿no? Sonaba un poquito astrología, ¿no? Sí, güey, las estrellas se ordenaron que se extinguieran los dinosaurios. Era un poquito too much, entonces, y además había también otros problemas, y es, sí, ¿y dónde está el cráter? Enséñame un cráter, ¿no? Conocemos muchos cráteres en la superficie terrestre, no tantos como en la Luna, porque aquí se borran, en la Luna no se borran, aquí sí. Entonces, pero conocemos dónde está tu cráter, tendría que ser un cráter como de 200 kilómetros de diámetro, ¿dónde rayos está? Bueno, aquí también cuento la historia de cómo a lo largo de los años 80, conforme fueron apareciendo, por ejemplo,
rastros de grandes tsunamis en la región del Golfo de México. Grandes tsunamis de más o menos esa época, pero sobre todo en la región del Golfo de México, en la costa de Texas, en la costa de Tamaulipas, en Haití, en Cuba, en lugares así, empiezan a aparecer grandes rastros de tsunamis por la misma época. Entonces uno empieza a decir, ¿qué pasa si un meteorito cae en el mar, no? Total, que para no hacerse el cuento largo, para 1990, por fin, todo está contado aquí con más detalle, alguien se da cuenta que Pemex hacía mucho que sabían que debajo de Yucatán había una estructura circular muy profundamente enterrada, se sabía desde los años 50, pero como a Pemex no le interesaban esas cosas, porque decía, ahí no va a haber petróleo, a mí qué me importa, ¿no? Pues nunca le habían hecho caso, hasta que alguien dice, oigan, esa estructura que encontró Pemex y que reencontró en el año 81, pues resulta que es un cráter de impacto y que tiene los 200 kilómetros de diámetro y que está en la región del Golfo de México. Entonces la gente dijo, pues ahí está el cráter. A partir de ahí empezó a haber una conversión religiosa de todos los implicados e implicadas hacia la hipótesis, a creerles a Álvarez y compañía en el asunto del impacto. Y entonces desde hace unos 30 años decimos, oh sí, los dinosaurios se extinguieron porque hubo un gran impacto. Muy bien, bueno, aquí está toda esa historia. Lo que se ha hecho posteriormente, sobre todo, muy importante, el mecanismo de extinción no es únicamente el que dijeron los Álvarez del invierno por el polvo del impacto, sino uno mucho más interesante que van a descubrir en el libro, tiene que ver con que al saltar material y salir a grandes velocidades, pues gran parte del material incandescente que levantó este impacto debe haber alcanzado vuelo suborbital y debe haber vuelto a la Tierra por todo el mundo, convertido en una lluvia de meteoritos incandescentes por todo el globo terrestre, lo cual debe haber calentado las temperaturas de la atmósfera por lo menos 500 grados durante un buen número de horas el mismo día del impacto. Entonces es muy posible que muchas especies hayan muerto el mismo día del impacto a las pocas horas. Eso es terrible. En fin, todas estas cosas están aquí. Y el otro asunto que quería concluir es el siguiente. Nunca hay un acuerdo de 100%, casi en nada en la ciencia. Sí, gracias. Ya voy a llegar para dejar también que me platiquen ustedes un momentito. Nunca hay un consenso de 100% en la ciencia. La ciencia no es magia, la ciencia no es religión, la ciencia no es fanatismo político. En la ciencia dudas de tu mejor, dudas de ti mismo, vaya. No, tú puedes estar, venir con tu cuate, se fueron ayer a tomar las chelas, en un congreso tu cuate presenta algo y tú vas a tratar de pegarle patadas a su idea, no por mala onda, sino porque en la ciencia lo que queremos son las mejores ideas, no las ideas de mi amigo. Las ideas, ni las mías ni las de mi abuelita, las que resistan las patadas, son las únicas que queremos. No nos interesa quién haya dicho algo, si fue la vaca sagrada, si fue mi mamá, no me si fue mi gurú, no me importa. Tienen que resistir patadas las ideas. Entonces, en esto también había disenso desde el principio. Había por lo menos un grupo, el de la paleontóloga Gerta Keller de Princeton, de la Universidad de Princeton. No, ella no es paleontóloga, ella es algo así. Ella es suiza, pero trabaja en Princeton, y ella desde los años 90 siempre ha dicho, oigan, es que también hay rastros de una tremenda época de un vulcanismo pavoroso, no vulcanismo del Pinatubo o del Popocatépetl echándonos cenizas de vez en cuando, no, vulcanismo mal plan en lo que se abre la tierra en grietas en miles y miles y miles de kilómetros cuadrados y vomita lava continuamente como si fuera un hidrante de bomberos durante siglos y siglos y siglos. Ese tipo de vulcanismo. Y sí, en efecto hay rastros de ese tipo de vulcanismo. Por la misma época, súmale o resta unos milloncitos de años, nada importante, y también sabemos con toda certeza que algunas de las otras extinciones anteriores, que han sido peores que que esta última, se debieron al vulcanismo y a las consecuencias después cuando toda esta lava se desgasta por la erosión, en fin. Entonces ella dice, pues hay estas evidencias y no hay duda de que las hay. Entonces ella y su equipo, ella y su grupo siempre han dicho, el vulcanismo fue el vulcanismo y no el impacto. Entonces durante muchos años fueron los volcanes o fue el impacto, ¿no? Hasta que apenas hace unos 10 años ya
empezaron a decir, bueno, ¿y qué tal si fueron las dos cosas, verdad? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué demonios tiene que ser con melón o con sandía, no? ¿Por qué no te puedes hacer un cóctel de melón y sandía? Bueno, resulta que sí puedes, y hoy en día se reconoce más que quizá no fue solo el impacto, quizá no fueron solo los volcanes. De repente, ahora varía, yo cada vez que voy y reviso, es más hacia solo el impacto, un poquito más a que sí intervinieron los volcanes. Ahorita estamos en una época en que es más bien sí fue el impacto. Eso va variando un poquito. Así es la ciencia no te dice esta es la verdad absoluta y te callas. Esto es el mejor rompecabezas que podemos armar con la evidencia, y estamos de acuerdo un montón de personas que no nada más somos cuates, somos personas muy exigentes, ¿no? Eso es lo que te dice básicamente. No te dice esto es la verdad y te la tragas como si te la dicen otras personas, ¿verdad? Entonces en esas estamos. En el libro también hablo un poco de Gerta Keller y la hipótesis del vulcanismo. Claro, como ya tiene un rato que lo escribí, no puse lo último que hay hasta hoy, pero pueden estar seguros que tiene lo último hasta el año 2014, que no es poca cosa. Y la conexión con Gubbio es que resulta que por razones complicadas, yo pasé una temporada muy cerquita de ahí, justo cuando estaba escribiendo el libro, y cuando me di cuenta que estaba cerca de ahí, dije, pues tengo que ir a Gubbio a ver este lugar. Y por razones también complicadas, acabé yendo con un amigo y colaborador de Walter Álvarez, no solo amigo y colaborador, sino una persona a la que se le ocurrió lo mismo al mismo tiempo, y que hoy se reconocen ambos como los propositores de la hipótesis del impacto en los años 80, que se llama Jan Smith. Me hizo el inmenso favor de acompañarme a ese lugar para ver estos estratos. Y ahí me recortó con su martillito de geólogo, me recortó unas piedritas de antes y de después. Tonto de mí, no las traje, están ahí en la casa de ustedes. Miren, si se las enseño otra vez, no son gran cosa, hasta aquí uno cuenta la historia. Pero no las traje, soy un burro, pero les puedo asegurar que por ahí están. Como sí me gustaría oír un poquito de sus dudas, preguntas y objeciones, entonces les agradezco haber venido y les paso ahora el micrófono a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Felicidades porque los libros que esa editorial tan pequeña que siempre traen pues mucho contenido valioso y a veces poco difundido, ¿no? Se supone que eso lo difunden más porque pues, esa publicación salió más económica, ¿no? Pero la mayoría de la gente no lo tiene al alcance del conocimiento, ¿no? El fondo difunde bastante bien, pero sigue, sí, es de las editoriales que mejor difunden, pero igual sigue siendo poco. Que entren a nuestra página y a nuestras redes, Fondo de Cultura Económica, ahí está todo. Sí, yo quisiera preguntarte también, a lo mejor me vengo a esta época más o menos, en esa trayectoria, ¿no? Y estos como hallazgos del universo, todas estas cosas que están pasando, yo quería preguntarte en otro sentido, como un poco más en la lógica de la construcción del mundo, de la civilización y del cemento, y del concreto y los pesos que eso constituye, y además cuando destruyen generan mucho polvo y entonces ese polvo también se esparce por todas partes y después vuelven otra vez a desconstruir otra ciudad y construyen otra y en otra parte hacen un bombardeo y rompen toda una zona y después abren Tlalpan y hacen un desorden y Sheinbaum se gasta todo el dinero del mundo y entonces tenemos una deuda gigantesca que no sé cómo se vaya a pagar en México, y están destruyendo, construyendo el mundo y están generando una cantidad de diferencias en el peso de la Tierra que impacta, pues, porque en realidad sí son edificios gigantescos, ¿no? Pero ahí se queda, el peso se queda ahí. O sea, si yo agarro el edificio y lo pulverizo, se puede esparcir por todo el mundo, pero sigue dentro de la Tierra. O sea, y de hecho, digo, la masa de la Tierra es tan grande que todos los días caen 60,000 toneladas de material del espacio. Eso no es nada comparado con la masa del planeta. Entonces imagínate, 60,000 toneladas diarias, tira 2 edificios,
ni 10, ni 20, ni 30, ni 40 lo pintan. Pero aparte la masa se queda en el planeta, entonces no la estamos expulsando del planeta. Eso, pero se queda aquí, entonces aquí es donde se está moviendo, ¿no? Y es masa, por ejemplo, haz de cuenta que el cemento antes no era cemento, era tierra. Entonces le ponen agua y lo construyen en algo que pesa muchísimo. Y lo construyen en cantidades impresionantes y eso hace que se transforme pues todo, ¿no? Porque es un espacio, imagínate una pelotita y le pones un clavito, después le pones otro clavito, después otro clavito, después sale a rodar y es un gran problema, ¿no? Y después rompes esos clavitos y dejas pegados a la pelotita, pues ahí hay una cuestión algo que te lo explico con palitos y pelotitas, pero en realidad es algo muy grande, ¿no? Es que no entendí la pregunta exacta, sería cuál. ¿Cómo? Bueno, estamos haciendo cambios en la... Sí, esa es otra cosa. Deja tú los edificios que tiremos o construyamos, ¿no? La emisión de dióxido de carbono, de metano, de un montón de cosas, están, como sabemos, cambiando la atmósfera. Sí quisiera decir algo al respecto, y es, claro que es gravísimo, le estamos haciendo un daño al planeta, no, a la biosfera, pero eso es lo que nos importa, ¿no? Porque ahí vivimos nosotros. Entonces, pero ni remotamente vamos a llegar ni a tantito de lo que hizo el impacto y de las otras extinciones. Entonces es paradójico porque no le vamos a hacer, ni remotamente vamos a llegar al horror de lo que la Tierra se ha hecho a sí misma a lo largo de la historia. Sin embargo, claro, yo les puedo decir, la vida va a seguir, ni de qué preocuparse. Lo único que no va a seguir es las especies que existen, ¿no? Incluyendo la nuestra. Entonces, si quieren adoptar la postura a largo plazo, ni se preocupen. Si les interesa a la gente, entonces preocupense. Creo que ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias.